Antes de empezar, un agradecimiento enorme a los dragones del vacío y a los señores del Imperio Infinito. Con su ayuda, puedo seguir trayendo historias casi a diario. Los humanos son peligrosos, pero no por las razones que imaginarían. El profesor recorrió con la mirada su aula de cenología, encontrando solo miradas vacías y al menos la mitad de la clase sumida en sus datapads. Un pequeño chorro de niebla escapó de sus espinas superiores, señal de irritación. Vidandistra describe a un humano típico. 4 ojos entrecerrados se abrieron de golpe. Tras algunos movimientos incómodos, tartamudeó. Altos, sin pelo. Bueno, casi sin pelo. Bípedos, con endoesqueleto. Su voz se apagó al final. El profesor permaneció inmóvil por un momento. Dioses de las profundidades, odio los cursos introductorios. Sí, bueno, para ampliar lo que su colega, que solo leyó la introducción, intenta decir, el estudiante trató de hundirse lo más posible detrás de la fila delantera. Los humanos son bípedos erguidos que se mueven gracias a una musculatura interna que está unida a su endoesqueleto. Presentan dimorfismo sexual en distintos grados y suelen ubicarse en el tercio superior de altura entre las especies sintientes conocidas. Sin embargo, su apariencia oculta sus capacidades y contradice fuertemente los mitos y leyendas que han surgido a partir de observaciones e interacciones esporádicas con ellos. Un suave zumbido llenó el aula mientras los estudiantes empezaban a discutir entre sí. Satisfecho por ver algo de interés, el profesor llamó la atención de la clase con una pregunta. Veo que esa afirmación les resulta familiar. Díganme, ¿cuántos de ustedes escucharon historias sobre humanos con atributos sobrenaturales, similares a una deidad o a un mito de su cultura, ya sea con un sentido positivo o negativo? Diferentes extremidades, apéndices y luces bioluminiscentes confirmaron un acuerdo generalizado. ¿Y cuántos de ustedes han interactuado personalmente con un humano? Las respuestas fueron significativamente menores. Veamos, de los que sí lo han hecho, ¿alguien quisiera compartir sus impresiones? Uno de los estudiantes, que se comunicaba principalmente por bioluminiscencia, indicó que sí. Tras un deslumbrante despliegue de luces, los traductores universales relataron su historia. Cuando era muy joven, mi colonia de enjambres familiares fue liberada por titanes mecánicos colosales, pero los humanos no vinieron a ayudarnos a nosotros. De hecho, cuando llegaron, ni siquiera sabían que éramos seres sintientes. Después de liberar a la especie con la que compartimos simbiosis, les informaron sobre nosotros. Más tarde descubrimos que habían tenido muchísimo cuidado de no dañar nuestra colonia porque pensaban que éramos una forma exótica y hermosa de vida vegetal. Nos pareció extraño que estas máquinas de devastación se detuvieran a admirar la belleza de su entorno. ¡Excelente! Gracias por compartirlo. Este relato concuerda con muchas impresiones sobre la humanidad, ya sea como amigos o enemigos. Los humanos son simplemente imposibles de olvidar. El zumbido de las conversaciones aumentó nuevamente. El profesor les permitió unos instantes antes de pedir silencio. Las discusiones se disiparon rápidamente. Esto nos lleva al punto central de la clase de hoy. ¿Por qué los humanos suelen ser comparados con seres míticos o divinos? ¿Qué los diferencia de las innumerables especies que pueden ser más inteligentes, más rápidas, más fuertes o tecnológicamente superiores? Creo que la respuesta se reduce a 3 factores: esperanza, confianza o fe y la furia. Todos los seres sintientes experimentan estas emociones, pero la biología de los humanos ha evolucionado de tal manera que las genera y expresa en niveles que superan por órdenes de magnitud a las demás especies. La esperanza. Los humanos están repletos de ella. Pasa demasiado tiempo con ellos y te la contagiarán. La esperanza les da propósito, los impulsa en tiempos difíciles y los mantiene firmes en tiempos prósperos. Incluso ante la muerte,
la pérdida catastrófica o probabilidades imposibles. La esperanza es su aliada inquebrantable. En los días más oscuros de sus guerras globales y conflictos intersistémicos, la esperanza mantuvo encendida la luz que los guió hacia adelante. La esperanza en un futuro mejor. En los dos casos en que enfrentaron la extinción por enfermedad y en un tercero debido a una invasión externa, fue la esperanza la que les dio la perseverancia y el enfoque para sobrevivir. Muchas especies se habrían rendido, algunas lamentablemente lo han hecho, pero los humanos nunca pierden la esperanza, tampoco pierden la fe en los suyos. La esperanza y la confianza en sus semejantes les ha permitido expandirse y prosperar, incluso cuando toda lógica indicaba que debían fracasar. La confianza de un humano es algo poderoso. En la mayoría de las culturas del gran consorcio galáctico, la unidad familiar es sagrada y completamente separada de otras relaciones, tanto personales como profesionales, y sin embargo, hasta el día de hoy, el humano cuya vida salvé me llama hermano. Varias ondas de conmoción recorrieron la clase ante semejante afirmación. Así es. Yo, miembro de una especie que libró la guerra contra la suya, soy llamado un hermano de ellos. Uno nacido de un progenitor diferente. La confianza de los humanos es relativamente fácil de obtener, sobre todo si se compara con lo difícil que es ganarla en otras especies del consorcio. Pero una vez que la obtienes y la cultivas, es difícil encontrar un lazo más fuerte en toda la galaxia. La única comparación válida es el pacto de sangre del culto de guerra Gindri. El aula explotó en un clamor de incredulidad. El profesor pidió silencio nuevamente, aunque esta vez tomó varios momentos recuperar el orden. Por último, la furia. Los humanos tienen un fuerte sentido del bien y el mal, de la justicia y la equidad. Cuando perciben que alguien sufre una injusticia o es perseguido, internalizan ese dolor, lo hacen propio. Eso despierta en ellos una indignación primitiva y profunda. Se vuelven incansables en su deseo de corregir el agravio. Que sus dioses los ayuden si la injusticia que cometen es contra otro humano. Dos imperios que habían perdurado casi media rotación galáctica aprendieron que no podían. Como el emperador Ainzinda amenazó, y cito, hay que recordarles a estos insignificantes e infraevolucionados parásitos su irrelevancia. Así es, estas tres características se combinan en el campo de batalla y han cimentado la leyenda de la humanidad. Cuando las fuerzas del emperador invadieron Sol, los humanos apenas habían diferenciado su linaje genético de su ancestro original 300.000 años antes. Pero eso no importó en la lucha. Superados en tecnología y armamento, sufrieron pérdidas catastróficas y enfrentaron probabilidades imposibles. Pero como todos sabemos, esos no fueron sus últimos días. Hoy son una de las especies más influyentes del consorcio galáctico. Su perseverancia, su fe inquebrantable en los suyos y su furia cristalizada ante la destrucción de su mundo les permitieron resistir y vencer a un imperio miles de veces más antiguo que su propia especie. El profesor miró a su clase con severidad. Espero que esto los motive a leer el capítulo completo sobre la humanidad. Mañana cerraremos este tema, y al final de la semana pasaremos a los Gala Tusa. Hizo un gesto con sus apéndices. Pueden retirarse. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.